Bueno, solo aquí tengo el ejercicio 20, ¿no? Este de aquí. Y nos dice, pues ya sabes, ¿no? 63 más 321i entre menos 11 más 13i. A lo que yo vi en el ejercicio que me mandaste, en la hoja que ya estaba resuelta, utilizan esta ecuación, mira. Esta de aquí es lo que te va a transformar este tipo de divisiones con números complejos a su forma polar expresado en términos de pi. Bien, fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos primero un cociente, una división entre un radio y otro. Esos radios son correspondientes a la parte de arriba y al numerador y al denominador de esta división. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, en el plano cartesiano, esta R puede representar, por ejemplo, esta línea amarilla que acabo de dibujar y otra para acá. Como son componentes lineales, las debemos de dividir tal y como aparece acá en el problema original. Y por eso se pone esta división. Pero para el caso de los ángulos, un ángulo es esto y otro ángulo te puede parecer esto de acá, de los dos. Esas componentes ya no son lineales, no son como los radios, se comportan diferente, estas son angulares. Entonces por eso se hace esto de aquí, por eso se resta. No se dividen, se restan, por eso que te digo. Entonces, para cada lado para cada componente de este cociente, numerador y denominador, lo que se hace es precisamente sacar esos componentes, el radio y el ángulo en el que están trabajando, para después aplicar la fórmula. Y eso pues ya lo sabes, ¿no? El radio se utiliza ¿cómo se llama? Pitágoras, donde las dos componentes te van a decir en dónde se está moviendo en el eje, que sería el eje imaginario y el eje real. Entonces si aquí es real, ponle que mide esto el radio. Entonces en el eje real aquí mide 63 y en el eje imaginario esto de acá mide 321 y esto 63 y esto 321. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y nuestro radio nos representa esto de aquí, que sería la hipotenusa. Entonces, si te acuerdas, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. A y b van a ser el 321 y el 63, o en este caso los catetos, ¿no? Y c cuadrada es nuestro radio. Si le quitamos ese cuadrado, ya tenemos la fórmula esta de acá. Entonces, aplicando esa fórmula para el lado de arriba de la ecuación, pues es esto, ¿no? 63 y 321 te va a dar un número entero. Lo puedes expresar con decimales o con raíces o como una fracción, como tú quieras. Bien, tenemos el primer dato, la R1. Ahora, para sacar el ángulo se utiliza la tangente. Porque la tangente igual, tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o coca, como me gusta llamarlo a mí. Ese ángulo es este de aquí el que ocupamos. Entonces cateto opuesto va a ser este de acá y cateto adyacente este de acá. El cateto opuesto dijimos que era, bueno, si lo ponemos así en el eje imaginario, podemos poner el 321 y el 63 como el cateto adyacente. Entonces, ¿por qué es diferente que acá arriba? Porque a lo mejor puede ser este. A ver, aquí sí está más complicado, pero bueno, vamos a dejarlo así. Tiene que ver con la forma en la que tú acomodas el eje imaginario y el eje real. No me acuerdo si este es el real y este es el imaginario, o al revés, ¿no? Que este es el real, pero bueno, tú me entiendes. Entonces se hace esta división y te da X ángulo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el denominador, con la parte de abajo de la división. Es lo mismo,
obtienes un radio. Y acá también obtienes un ángulo, pero si te fijas, este ángulo es negativo. Como es negativo, este menos 49 está más o menos por aquí. Aquí sería el 49 positivo, ¿no? Pero acá está el menos 49. Como no queremos este negativo, porque nos va a traer muchos problemas al momento de aplicar esta fórmula, lo tenemos que transformar a positivo. Entonces, ¿cómo lo transformamos? Bueno, podemos hacer esto. Ese menos 49 le podemos sumar... perdón. No le podemos sumar los 90, porque si no, nos los va a restar y nos va a dar la diferencia. Pero si podemos a 180, que es en esta línea aquí, 180 grados, restarle estos 49 que son los de aquí, y nos va a dar todo este ángulo de aquí. Bien, entonces 180, que es hasta aquí, perdón, le restamos estos menos 49, son estos de acá, no es acá, es aquí. Se lo restamos y nos va a dar estos de acá, que serían los 130 que están aquí, 130 grados. Bien, entonces ya se tiene ese segundo ángulo. Ahora sí podemos aplicar la ecuación. El radio 1 que calculamos entre el radio 2, que serían los 327 entre 17, nos da los 19.209. Y cis, o ángulo así como lo quieras representar, se calcula como el ángulo 1 menos el ángulo 2, y el ángulo 1 es 78, aquí está, menos el 130. Y eso nos da menos 51, pero aquí tenemos otro ángulo que no nos sirve. Entonces ese menos 51 está aquí. Este es el menos 51. Ahora, lo que queremos es un ángulo positivo, así que para eliminar este menos 51, ese negativo, le sumamos 360 y nos va a dar este ángulo de acá. Todo esto menos 51 más 360 nos da eso, ¿no? Nos da 308, que es lo que está aquí. Ahora eso lo dividimos en 380 y lo multiplicamos y le agregamos el pi, porque si te acuerdas tú, aquí es pi, aquí es 0, aquí es pi entre 2 y aquí es 3pi entre 2. Aquí sería 2pi, ¿no? Entonces, este 180 es el factor de conversión para transformar los grados, que serían los 308, en 380 nos va a dar en pi radianes. Y al hacer ese cálculo, 308 entre 180 te da el 1.7147 pi radianes, multiplicado por el 19.209 que ya habíamos calculado de la división del radio 1 y el radio 2.